Hola jóvenes, en este video vamos a ver el tema de factorización de polinomios y antes de eso pues nosotros debemos saber qué es factorizar un polinomio. Factorizar un polinomio es descomponerlo como un producto de otros, ¿verdad? De otros polinomios. ¿A qué nos referimos con un producto? Una multiplicación. Recuerden que un producto es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de factorizar un polinomio? Es expresarlo como una multiplicación de otros polinomios. Existen varios casos de factorización de polinomios. Vamos a comenzar con el primer caso que es factorización por factor común. Ok, vamos a comenzar directamente con un ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio número 1. Mi polinomio es x a la 3 más x cuadrado. Usted puede ver que este es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Porque hay dos términos, ¿verdad? Recuerden que los términos los separan los signos más o menos. Aquí hay un término, mi primer término es x a la 3. Acá hay otro término, mi segundo término es x cuadrado, ¿verdad? Entonces, factorizar por factor común, lo primero que usted tiene que observar es qué tienen en común todos los términos de ese polinomio. Solo tenemos dos términos. ¿Qué tienen en común? La variable x. Usted puede ver que la variable x se repite en el primer término y está también en el segundo término. ¿Cuál es la diferencia? Que están con diferente exponente. Entonces, nuestro factor común va a ser la variable, porque se repite en ambos términos, pero escogemos la de menor exponente. Entonces, el factor común es x al cuadrado. Este que está aquí, ¿verdad? Porque este es x a la 3. Recordemos que escogemos la x, ¿por qué? Porque se repite en ambos términos. ¿Y por qué la escogemos al cuadrado? Porque se escoge la de menor exponente. Ahora vamos a encontrar otro polinomio que va a estar multiplicando aquí. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a dividir cada uno de estos términos entre el factor común que acabamos de escoger. Comencemos primero con este primer término. X a la 3 entre x cuadrado, porque este es mi factor común. ¿A qué es igual x a la 3 entre x cuadrado? Esto es x a la 1. Recuerde que como es una división, se copia la variable y se restan los exponentes. A 3 le resta 2, me queda un 1 aquí, ¿verdad? Que no se coloca, pero ya se sabe que ahí hay un 1. Entonces, y este es positivo y este también es positivo. Más por más es más, ¿verdad? Entonces aquí me queda un más. Simplemente entonces me quedó x. Ahora, ¿qué hacemos? Escogemos el segundo término, que es x cuadrado, lo dividimos entre el factor común, que es x cuadrado. ¿Recuerdan ustedes que les dije que cuando tenemos la misma variable con los mismos exponentes en una división, prácticamente se cancela, ¿verdad? Pero aquí no puedo decir yo que me queda 0. Aquí me queda un 1. ¿De dónde me resultó ese 1? Recuerden que acá hay un 1 y aquí también. 1 entre 1 es 1. Y más entre más es más. Entonces aquí me resultó más 1. Y ahí tenemos ya factorizado este polinomio usando factor común. Y usted lo puede comprobar, ¿verdad? Si usted multiplica este por este y luego multiplica este término por este, le da esto que tenemos acá. Vea, x cuadrado por x es x a la 3, mi primer término. Y x cuadrado por 1 es x cuadrado, el segundo término, ¿verdad? Entonces, aquí ya factorizamos nuestro polinomio usando factor común. Veamos el siguiente ejemplo. Lo primero que usted tiene que ver, bueno, acá hay dos términos, yo tengo que ver qué tienen en común esos dos términos. Usted observa que la variable x está en el primer término y también está en el segundo. Entonces, es común en ambos términos. ¿Cuál voy a escoger? La de menor exponente, es decir, esta, x a la 1. Usted también observa que la variable y está en el primer término y también está en el segundo término. Es común. Entonces, ¿cuál voy a escoger? La de menor exponente, es decir, esta que está aquí, y a la 1. Ahora, ¿qué hacemos? Formamos el otro eh, polinomio que nos queda multiplicando ahí, ¿verdad?
Y el procedimiento es el mismo. ¿Qué va a hacer usted? Cada uno de estos términos usted lo va a dividir entre el factor común que usted acaba de sacar. Comencemos con el primer término, es x a la 4, y a la 2. ¿Entre quién? Entre el factor común que es xy. Igual. Recordemos que acá hay un positivo 1 y aquí también un positivo 1, ¿verdad? Más entre más es más y 1 entre 1 es 1. X a la 4 entre x, x a la 3. Recuerde que se restan exponentes. Y y cuadrado entre y es y a la 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué me resultó? X a la 3 por y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El segundo término, que es 2xy, lo dividimos entre ¿qué? Entre nuestro factor común, que es xy. Recuerde que este es positivo y acá hay un positivo 1. Más entre más es más. Recuerde que cuando es más, usted puede escribirlo o no, ¿verdad? 2 entre 1 es 2. La x se elimina y la y también. Entonces solo me resultó positivo 2. Y ahí está nuestro polinomio factorizado usando factor común. Y puede comprobar, si usted multiplica este por este, le da este primer término. Veamos. X por x a la 3 es x a la 4 y y por y es y cuadrado. Y este por este otro, xy por 2 es 2xy, ¿verdad? Entonces, así comprueba usted que su factorización está correcta. Veamos otros ejercicios. Aquí tenemos dos términos. Mi primer término es A, mi segundo término es AB. Entonces usted observe que tienen en común los dos términos. La A se repite en el primer término y también en el segundo. La B solo se repite en el segundo término. Por lo tanto, nuestra variable común en ambos términos solo es la A. Entonces, ese es el factor común. La B no, porque la B solo se repite en un término y no en el otro, ¿verdad? Entonces, vamos a formar nuestro polinomio que va a estar multiplicando con mi factor común. ¿Y cómo empezamos? Cada uno de estos términos, usted lo va a dividir entre el factor común que seleccionamos. ¿A qué es igual A entre A? A 1, ¿verdad? Recuerde que acá hay un 1 y acá hay un 1. Positivo entre positivo es positivo. 1 entre 1 es 1. Y la A se elimina, ¿verdad? Entonces solo me queda 1. Ahora, ¿qué hacemos? El segundo término, que es AB, entre mi factor común, que es A. Se elimina la A y solo me queda B. Positiva, ¿verdad? Porque recuerde que positivo entre positivo es positivo. Recuerda que el positivo se escribe o no. Entonces, ¿cómo me queda? Más B. Y ahí está factorizado usando factor común, ¿verdad? Y si usted multiplica A por 1, es A. Y A por B es AB, ¿verdad? Siguiente ejemplo. Vea que en este ejemplo, que también hay dos términos, usted puede observar que de las variables, la A se repite en ambos términos, solo que está con diferente exponente. Ya sabemos que escogemos la de menor exponente. La B se repite también en ambos términos y se escoge la de menor exponente. Pero usted también puede notar algo, que aquí hay un número 4 y que acá hay un número 8. Y esos números también tienen factores comunes. Ahora, en los casos anteriores, en los ejercicios anteriores que hemos visto, lo voy a colocar, usted puede ver que aquí había un 1. Porque recuerde que cuando no hay un número, se asume que hay un 1. Aquí también, ¿verdad? Aquí hay un 2, pero acá hay un 1. Aquí hay un 1, al igual que aquí. Pero aquí es diferente porque son números distintos de 1. Por ejemplo, acá hay un 4 y acá hay un 8. Entonces usted tiene que ver si esos números también tienen factores comunes y cómo lo vamos a hacer de la siguiente manera. Una forma fácil de hacerlo es descomponer en factores primos tanto el 4 como el 8. Lo voy a hacer aquí. 4
Ya sabemos que el 4 tiene mitad que 2 y el 2 tiene mitad que es 1. Entonces, ahora descompongamos el 8. Tiene mitad que es 4, tiene mitad que es 2 y tiene mitad que es 1. ¿Cómo descompuse el 4? Como 2 a la 2, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí. El 4 lo descompuse como 2 a la 2. ¿Y cómo descompuse el 8? Como 2 a la 3. El 8 lo descompuse como 2 a la 3. Ahora, si yo quiero saber cuál es el factor común entre 4 y 8, así como descompuse estos números, yo voy a escoger las cifras o los números comunes, con su menor exponente. Usted puede ver el 2 es un factor del 4 y el 2 también es un factor de 8. Entonces es común en ambos números. ¿Cuál voy a escoger? El de menor exponente, es decir, este. Este es 2 a la 2 y este es 2 a la 3. ¿Cuál es el de menor exponente? 2 a la 2. ¿Y cuánto es 2 a la 2? 4, ¿verdad? Recordemos que este 2 representa o indica que voy a multiplicar 2 veces 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. Por lo tanto, 4 es el factor común entre 4 y 8. Entonces, lo sacamos. Este es el factor común de los números, pero ahora hay que ver cuál es el factor común de las letras. Habíamos dicho que la A se repite en ambos términos y se escoge la de menor exponente. Entonces, la A la 1, que es esta que está acá. Y la B también se repite en ambos términos y se escoge la de menor exponente. B, es decir, esta que está aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento igual a los anteriores. Cada uno de estos términos usted lo va a dividir entre el factor común, porque recuerde que aquí nosotros formamos otro polinomio que está multiplicando con el factor común. Comencemos. 4 a la 3, b cuadrado, entre 4ab. 4 entre 4 es 1. A a la 3 entre a cuadrado. Y b a la 2 entre b. Esto es lo que me resultó y esto es lo que yo escribo acá, a cuadrado b. Ahora, ¿qué voy a hacer? El segundo término entre el factor común. El segundo término es 8ab entre el factor común que es 4ab. 8 entre 4, 2. Y recordemos que positivo entre positivo es positivo. La A se elimina y la B también y solamente me resultó positivo 2 y eso es lo que va aquí, ¿verdad? Y ya tenemos factorizado nuestro polinomio, que es este, por factor común, ¿verdad? Recuerde que factorizar es expresar un polinomio como una multiplicación de otros polinomios. Aquí usted puede ver que este está multiplicando con este. Y puede comprobarlo, ¿verdad? Si usted multiplica este por esto, le da este primer término. Y si multiplica esto por el otro, le da este segundo término. Vamos a hacer otros ejercicios. Veamos este. Usted tiene que fijarse siempre, si hay factor común de los números, hay que sacarlo. Y si hay factor común de las variables, también, ¿verdad? Por ejemplo, vea, aquí yo tengo el número 5, tengo el número 7 y tengo el número 3. ¿Habrá factor común de esos tres números, perdón? No. ¿Por qué? Porque si lo hacemos como el caso anterior, usted dice, bueno, voy a descomponer 5, 7 y 3 en factores primos, ¿verdad? Y nos queda lo mismo, porque 5 solo tiene quinta, que es 1. 7 solo tiene séptima, que es 1. Y 3 solo tiene tercera, que es 1. Entonces, no los descompusimos de forma diferente, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio, no hay factor común de los números. Entonces, hay que ver si hay factor común de las variables. Y si lo hay, porque usted puede ver que la variable x se repite en los tres términos. Aquí hay tres términos ya, ¿verdad? ¿Cuál vamos a escoger? La de menor exponente, es decir, esta que está aquí. Entonces, el factor común de las variables es x a la 1. Recordemos que formamos otro polinomio que está multiplicando con mi factor común. ¿Y qué es lo que hacemos? Cada uno de estos términos va a dividir entre el factor común, que es x. Comencemos. 5x cuadrado entre x es igual, recuerden que acá hay un 1, 5 entre 1, 5, y x cuadrado entre x, x. Entonces esto fue lo que me resultó aquí, 5x.
Ahora, ¿cómo seguimos? El segundo término, que es 7x a la 3, lo dividimos entre el factor común que es x. Recuerde que acá hay un 1, estos son positivos los dos, más entre más es más, 7 entre 1 es 7 y x a la 3 entre x es x cuadrado, ¿verdad? Y eso es lo que me resulta aquí. Y por último, el tercer término, que es menos 3x, se toma con todo y este signo, ¿verdad? Menos 3x entre x. Este es positivo y acá hay un 1. Más entre menos menos, o menos entre más menos, 3 entre 1, 3 y la x se elimina. Entonces me resultó menos 3. Y ya tenemos factorizado nuestro polinomio usando factor común. Y recuerde, si usted multiplica este factor común por cada uno de estos términos, obtiene este polinomio que teníamos al inicio, ¿verdad? X por 5x es 5x cuadrado. X por 7x cuadrado es 7x a la 3. Y x por menos 3 es menos 3x. Vamos a hacer el siguiente que está ahí. Bueno, seguimos con este otro ejemplo. Quiero factorizar usando factor común 10a más 6a cuadrado. Usted puede ver que aquí hay un 10 y aquí hay un 6. Entonces tenemos que ver si esos números tienen factores comunes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a descomponer el 10 en factores primos. Ya sabemos que el 10 tiene mitad que es 5 y 5 tiene mitad, perdón, quinta que es 1. El 6, mitad que es 3 y tercera que es 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descompusimos 10? Como 2 por 5. ¿Y cómo descompusimos 6? Como 2 por 3. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger los factores comunes con su menor exponente. Ahora, yo le digo, el 10 lo descompusimos como 2 por 5 y el 6 como 2 por 3. Usted puede ver que el 2 está tanto en el 10 como en el 6, entonces es común, es un factor común en ambos números. Los dos están como 2 a la 1, entonces se escoge el mismo. Si hubiera un 2 a la 1 y hubiera un 2 a la 2, se escoge el de menor exponente, ¿verdad? Usted puede ver que el 5 es factor de 10, pero no es factor del 6. El 3 es factor del 6, pero no es factor del 10. Entonces, solamente este número, por lo tanto, ese es el factor común de los números. Ok, ya tenemos el factor común de los números. El factor común de 10 y de 6 es 2. Pero tenemos que encontrar cuál es el factor común de las variables. Usted puede ver que la A se repite en el primer término y la A también se repite en el segundo término, solo que están con exponentes diferentes. Entonces se escoge la de menor exponente, perdón. Entonces esta, A a la 1. Significa que el factor común de estos dos términos es 2A. Ahora vamos a formar el otro polinomio que me queda dentro del paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Lo mismo. El primer término va a dividir entre el factor común que yo saqué, ¿verdad? Entonces, 10a entre 2a, 10 entre 2, 5. Y la a se elimina. Entonces, solo me queda 5 o positivo 5, ¿verdad? Ya sabemos que si es positivo, pues usted le puede colocar el positivo o si no, no, ya se asume que es positivo. Ahora, ¿qué hacemos? Segundo término entre el factor común que es 2a. 6 entre 2, 3. Positivo ya sabemos porque positivo entre positivo es positivo. A cuadrado entre a es a a la 1. Entonces me resultó más 3 por a. Y ya tenemos factorizado nuestro polinomio que es este, usando factor común. Ya sabe que si multiplica este término por este, le da 10a. Y si multiplica este término, que es el factor común, por este, le da 6a cuadrado, ¿verdad? Aquí tenemos otros dos ejemplos. Este lo voy a dejar para que usted lo haga porque es parecido a lo que hemos hecho anteriormente. Voy a seguir con el número 8.
El número 8 usted puede ver que hay tres términos. Está menos 3a cuadrado b, está menos 9a a la 3b y está menos 15ab a la 3. Ahora, siempre que hayan números ahí, usted tiene que ver si hay factor común de los números. Y a simple vista sí lo hay, ¿verdad? Porque el 3, el 9 y el 15 tienen factores comunes. ¿Qué va a hacer usted? Descomponerlo. 3 usted ya sabe que tiene tercera que es 1. 9, tercera que es 3, tercera que es 1. Y 15, tercera que es 5 y quinta que es 1. Entonces aquí escribimos cómo descompusimos el 3. Solamente como el mismo 3. ¿Cómo descompusimos el 9? Como 3 al cuadrado. ¿Y cómo descompusimos el 15? Como 3 por 5. Ahora, ¿qué se va a fijar usted? ¿Cuáles son los términos que tienen en común estos tres números? Es decir, ¿cuáles son las cifras en común? ¿Cuáles son sus factores en común? El 3 se repite acá y se repite acá. ¿Cuál va a escoger? El de menor exponente, es decir, 3 a la 1 o simplemente 3. El 5 solo es factor del 15, no es factor del 9 ni es factor del 3, por lo tanto no se escoge, ¿verdad? Usted escoge los factores que están en todos los números, por lo tanto solo es el 3. Quiere decir que el factor común de 3, de 9 y de 15 es 3. Acá hay otro detalle más. Usted puede observar que el signo menos está en el primer término, está en el segundo y está en el tercero. Por lo tanto, es un factor común también. ¿Por qué es común? Pues porque está en todos los términos, ¿verdad? Entonces se saca también como factor común. Entonces ya sabemos que de menos 3, menos 9 y menos 15 el factor común es menos 3. Pero tenemos que ver ahora cuál es el factor común de las variables. La a se repite en los tres términos, escogemos la de menor exponente que es a a la 1. La b se repite en los tres términos, escogemos la de menor exponente que es simplemente b. Ahora formamos el polinomio que nos queda dentro del paréntesis. ¿Qué hacemos? Cada uno de estos términos va a dividir entre mi factor común. Comencemos. El primer término es menos 3a cuadrado b entre menos 3ab, que es mi factor común. Menos entre menos es más. 3 entre 3 es 1. A cuadrado entre a es a. Y la b se elimina, ¿verdad? Entonces, solo me queda por el momento a. Ahora, ¿qué hacemos? El segundo término, que es menos 9a a la 3b, divide entre mi factor común, que es menos 3ab. Menos entre menos, más. 9 entre 3, 3. A a la 3 entre a al cuadrado. Y esta b se elimina. Entonces, ¿qué me quedó? Positivo 3a cuadrado. ¿Por qué positivo? Porque aquí no lo escribí, pero ya se sabe que es positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? El otro término que es menos 15a b a la 3 divide entre mi factor común que es menos 3ab. Esto es igual, menos entre menos, más. 15 entre 3, 5. La a se elimina y b a la 3 entre b cuadrado. Entonces me resultó positivo 5b al cuadrado. Y aquí tenemos factorizado ya mi polinomio usando factor común. ¿Cómo lo factoricé? Como menos 3ab por a más 3a cuadrado más 5b cuadrado, ¿verdad? Recuerde que si multiplica este término por cada uno de los términos que están dentro de este paréntesis, le resulta todo este polinomio. Aquí tenemos otro polinomio que lo vamos a factorizar usando factor común, pero usted puede ver que aquí hay un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, ¿verdad? La idea es la misma, factorizar usando factor común. ¿Qué es lo que va a ver usted? ¿Qué tienen en común todos esos términos? Si el signo menos es común en todos, entonces es un factor común. Si hay factor común de todos los números, se tiene que ver primero y si hay un factor común se saca, ¿verdad? Y si hay factor común de las letras, también. Usted puede ver que aquí está el número 16 menos 8
menos 24 y menos 40. El signo menos no está en todos los términos porque no está aquí. Este signo es positivo. Por lo tanto, no es necesario sacarlo como factor común, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que sí, en otros tipos de factorización sí es necesario sacar un factor común, ese signo menos, pero por el momento no. Ahora, de los números, vamos a factorizar 16, 8, 24 y 40. Desde ya sabemos que tienen factores comunes porque todos estos números son pares, entonces sí van a tener, ¿verdad? Entonces ya sabemos que 16 mitad 8, 8 mitad 4, mitad que es 2 y mitad que es 1. Ahora el 8, mitad que es 4, mitad que es 2 y mitad que es 1. Ahora el 24, mitad que es 12, mitad que es 6, mitad que es 3 y tercera que es 1. 40, mitad que es 20, mitad 10, mitad 5 y quinta que es 1, ¿verdad? Entonces usted aquí coloca, ok, ¿cómo descompuse el 16? Como 2 a la 4. ¿Cómo descompuse el 8? Como 2 a la 3. ¿Cómo descompuse el 24? Como 2 a la 3 por este 3. 2 a la 3 por 3. ¿Y cómo descompuse el 40? Como 2 a la 3 por este 5. Entonces, ¿cuál es el factor común? Usted va a ver que tienen en común todos esos números. ¿Cómo descompusimos esos números y qué tienen en común? Ok, observamos que el número 2 se repite, mire, en los cuatro números, en 16, en 8, en 24 y en 40. ¿Cuál va a sacar usted el de menor exponente? Es decir, 2 a la 3. ¿Y cuánto es 2 a la 3? 8. Recuerde que, ¿qué significa esta potencia 3? Que usted va a multiplicar 3 veces 2. 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4. Por 2, 8. Quiere decir que el factor común de 16, de 8, de 24 y de 40 es 8. Ahora vamos a ver cuál es el factor común de las variables. La x se repite en los cuatro términos. Escogemos la de menor exponente, que es x cuadrado. La y se repite en los cuatro términos. Escogemos la de menor exponente, que es y. Ahora vamos a dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Usted lo puede hacer de un solo, ¿verdad? Si usted puede dividir de un solo o hacerlo paso a paso como lo hemos hecho en ejercicios anteriores. En este caso lo voy a hacer de un solo porque ya sabemos cómo dividir. 16 entre 8, 2. X a la 3 entre x cuadrado, x. Y y cuadrado entre y, y. Menos entre más, menos. 8 entre 8, 1. X cuadrado entre x cuadrado se elimina, ¿verdad? Y y entre y se elimina. Solo me quedó el 1 que resultó del 8 entre el 8. Siguiente. Menos entre este más, menos. 24 entre 8, 3. X4 entre x cuadrado, x a la 2. Y y a la 2 entre y es y. Y por último, este menos entre este más, menos. 40 entre 8, 5. X cuadrado entre x cuadrado se eliminan, ¿verdad? Y y a la 3 entre y a la 2. Y aquí tenemos factorizado por factor común este polinomio.